Eh, Buenas noches a todos, hermanos. En este momento vamos a comenzar con nuestro discipulado del día de hoy y le dejo la palabra al pastor Jorge. Adelante, pastor. Muy buenas noches en este viernes 10 de octubre de 2025. Estamos cumpliendo el propósito del Señor que nos llamó a este discipulado que también se transmite a través de las redes. Eh, pues voy a orar por los discípulos antes de continuar. Bendito Dios, pues yo levanto una oración por los discípulos. Todos somos discípulos, los que preparamos el estudio y la reunión, como los que se acercan a ella. Todos somos discípulos del gran Maestro, de nuestro Dios y Salvador Cristo Jesús. Señor, pues el modelo de los discípulos del Antiguo Testamento expresado en el libro de los Hechos es un modelo que no pasa de moda y que alienta nuestro corazón a seguir adelante, a no eh, pervertir la palabra, a no traer doctrina extraña. Todo está aquí, todo está explicado con lujo Amén. de ejemplos. Gracias por ello, Señor. Ayúdanos a ser siempre obedientes a lo que tu palabra, a través del Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, nos dice y nos lleva a predicarla. Pues gracias por ello y pues vamos a empezar en tu nombre. Y yo quisiera tomar el último versículo del capítulo 10 de Hechos, que es el 48. Eh, este versículo dice muchas cosas y muy interesantes, aunque es un versículo muy breve y se leyó el estudio pasado, pero como era ya el último, pues todavía da para comentarios. Después de todo lo que sucedió en casa de Cornelio, el resultado final está aquí, que dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Es muy interesante ver que Pedro había estado con muchas dudas de ir a la casa de un gentil y, y, y siquiera acercarse a ella. La ley no se los permitía, nunca lo había hecho, pero pues fue el mover del Espíritu Santo que vamos a volver a leer a continuación en el capítulo 11 y que él fue obediente. Pero en este versículo hay dos cosas que me llaman la atención, que quiero comentar. La primera es que les mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Este versículo ha dado pie a los que textualmente, a veces sin estudiar el contexto, llevan a recomendar que el bautismo debe de hacerse solamente en el nombre de Jesús. Y pues nosotros en nuestra iglesia y tenemos la convicción de que estamos bíblicamente apoyados, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, fue la manera como se ordenó que se hiciera el bautismo por parte de Jesús. Eh, y pues siempre que alguien se bautiza, intervienen las tres personas de la Trinidad. El Padre, pues que los amó y los llamó a arrepentimiento, el Hijo que pues fue su Salvador y el medio por el cual el que se bautiza pues es salvo y es una nueva criatura, una nueva creación, y el Espíritu Santo que mueve al creyente.
Siempre intervienen los tres y hay que reconocerlo. Aquí en este pasaje los tres intervinieron. El Padre, ¿verdad?, que movió a Pedro a ir a casa de Cornelio por medio del Espíritu Santo, que fue muy activo, y Jesús, el Hijo, que le mostró que debería de cambiar, porque ahora se trataba de ir pues por los gentiles, no nada más por los judíos. Y Pedro, que era un judío entre judíos, pues de una manera perentoria tuvo que ir cambiando su criterio sobre las cosas. Y de eso trata todo este temario. Así es que esto se confirma de que Pedro pues entendió la lección, porque no solo entró a casa de Cornelio, no solo predicó allí, sino que se quedó, porque dice se quedó un día o algunos días, dice el versículo 48. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Es obvio que Pedro aceptó, pues la petición, no dice que se negó, ¿verdad? Entonces estamos concluyendo que Pedro aceptó. Esto era pues romper de lleno con toda la convicción de los judíos que no podían entrar a casa de gentiles, y no solo entró, predicó y se quedó unos días. Entonces, pues eso era lo que yo quería comentar sobre el versículo 48, lo del bautismo en el nombre del Señor Jesús, o también pues como nos mandó Cristo Jesús mismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues lo que sentimos que vale la pena reconocer verbalmente. Ya dimos razones. Bueno, vamos a empezar el capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Voy a ir haciendo pausas para que lo Vamos a dar un minutito a ver si se restablece su conexión. Amén. Hay que avisarle al pastor que No, se vamos a paró su dar un conexión. tiempito a ver si se restablece. Sí, ya se está conectando. No. Si no, yo tomo el estudio y ya después yo me arreglo con el pastor. Pero hay que avisarle, ¿no? No, él ya sabe. Ok. Bueno, hermanos, miren, vamos a continuar con, ahí en Hechos. Voy a dejar el tema, hermanos, que compete al pastor. Él iba a hablar hasta el versículo 18 y lo dejaremos primeramente Dios para el siguiente viernes. De todas formas, el tema que ahorita tocamos después, que es en el versículo 19, hace como, ahora vuelve a entrar como Pablo, en escena.
Perdón. Vuelve a entrar Pablo en escena, ya vimos que hubo como una pausa, entró Pedro, empezaron a hablar acerca de Pedro, lo que ocurrió en Jope y todo lo que ocurrió cuando se enteran, ¿verdad?, en la iglesia de Jerusalén, que Pedro estaba compartiéndole a gentiles y que fue algo como muy sorprendente cuando además reciben al Espíritu Santo y se manifiesta al igual que en Pentecostés. Continúa un poco, es lo que va a tocar el pastor, cómo se comienza a esparcir esta situación de que ellos estaban compartiendo a gentiles, se entera, ¿verdad?, toda la iglesia de Jerusalén, todo esto. Y pasado ese momento, que es lo que va a compartir el pastor, entramos al versículo 19 y cambia el subtítulo y dice la iglesia en Antioquía. Y a mí me gustaría leer, voy a ir leyendo por partes y haciendo algunos comentarios, hermanos. Dice, ahora bien, está como que ya separando otro acontecimiento, otro suceso. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Paz ya entró, ¿está restablecido? No me contesta. Bueno. Ya entré. Espero que no me saque otra vez. En el nombre de Jesús. Ok, bueno, entonces retoma. Retomo el estudio en el versículo 2. Dice, cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Aquí yo quiero aclarar que dentro del grupo de judíos cristianos de la iglesia de Jerusalén, había algunos que se habían circuncidado especialmente. Por esa razón, quizás no eran judíos, eran griegos o alguna otra región y se circuncidaron por la influencia de los judíos. Y estos eran los de la circuncisión, cristianos circuncidados. Entonces lo confrontaron a Pedro, porque has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. Y no nada más eso, sino que Pedro pues, se quedó allí unos días. Pero Pedro va a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando, vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Me fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no. Obviamente él reconoció la voz del Señor Jesucristo, porque pues lo había seguido, lo conocía. Y dice, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda entró jamás en mi boca. La voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Después llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo otros 6 hermanos y entramos en casa de un varón, Cornelio, ya lo habíamos dicho quién era el varón, Cornelio, un centurión romano, Cesarea, una ciudad gentil. Nos contó cómo había visto en su casa un ángel, más bien un hombre con un ropaje reluciente,
Pero aquí dice un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Muy bonito versículo. La palabra te hace salvo a ti y a toda tu casa. Fue la promesa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, nosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Vamos a Mateo 3:11 para ver este texto. Mateo 3:11. Dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Esto es lo que Pedro le recordó que pues le había sido referido por Jesús, porque Pedro no estaba presente cuando Juan dijo eso, pero Jesús lo contó y dice lo dicho por el Señor. Versículo 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Tengo aquí algunas notas que voy a comentar sobre este texto. Los de la circuncisión, o sea, los creyentes que se habían circuncidado en la iglesia de Jerusalén por influencia de los judíos, del judaísmo, se sentían superiores, ese es el punto, que por haberse circuncidado se sentían superiores y con el derecho a criticar a los demás, especialmente a los que no estaban circuncidados. Esta es una situación que existe pues con la ley y con las costumbres religiosas, que divide a la iglesia y hace que unos se sientan más que los otros por las obras que han hecho, por los ritos que han adoptado. Importaba más la humildad. Esto es lo que dice Pedro. Importa más la humildad. Pedro usa el argumento de la obediencia al Espíritu Santo y le da una gran importancia. Aquí Pedro, en este texto, que es repetición de lo que ya estudiamos, lo usa para enfatizarnos a nosotros, los discípulos que vendríamos después, muchos años después, qué cosa es lo importante en el Evangelio y en la vida de la iglesia. Y pues lo importante primero, según aquí vemos, es no sentirse superiores a nadie por las obras que haya uno hecho. No sentirse superiores. Aquí los de la circuncisión se sentían superiores porque se habían, según ellos, circuncidado para agradar a Dios. No era así. Pero Pedro no los ataca directamente. Pedro con mucho amor y con mucha humildad les explica qué es lo que sucedió. Él pudo haber dicho, bueno, yo soy apóstol y yo tengo autoridad y no me discutan, no pongan en duda lo que yo hice. No respondió así. Respondió con mucha humildad y con mucho amor porque no quería dividir a la iglesia, sino más bien la quería llevar a un nivel pues de mayor comprensión de los propósitos divinos. Entonces, pues este es un don, ¿verdad? Que debemos pedirle al Señor. Nunca querer dividir a la iglesia, aunque haya unos que pues tengan una
una idea todavía un poquito, pues, sin más revelación que otros, pero la revelación para todos vendrá siempre y cuando tengan un corazón propicio para con el Señor. Y Pedro tenía fe de que sí lo iban a tener y les habló con amor y todo en el tono de este inicio del capítulo 11 nos hace ver a un Pedro amoroso. Qué diferente, ¿verdad? Este Pedro, del Pedro que empezó cuando andaba con el Señor Jesús, imponer su voluntad, voluntarioso, de carácter fuerte. Este Pedro ya es un Pedro transformado, es un Pedro que estaba orando, dice en el versículo 5, estaba yo en la ciudad de Jope orando. Por eso vemos la importancia de la oración, porque es el tiempo de la oración, generalmente cuando la revelación viene a la vida del creyente, del líder, de la persona encargada de conducir a las ovejas. No va a venir de otra manera, va a venir en tiempos de quietud, en tiempos de oración. eh, eh, y eso es lo que dice Pedro en el versículo 5. Estaba yo orando cuando sucedieron todas estas cosas. Jesús, mi Señor, me habló y me mostró los animales que debía yo de comer. Y aunque eran inmundos, me dijo, come. Y 3 veces me lo repitió. Y se quedó él pues meditando. Y luego llegaron los hombres enviados por Cornelio y lo llevaron a la casa de aquel varón. Entonces Pedro usa el argumento de la obediencia al Espíritu Santo como de una importancia muy relevante. Miren, los 6 hermanos que lo acompañaron eran creyentes y eran circuncisos. Sin embargo, fueron testigos de lo ocurrido. Y Pedro los usa en el buen sentido, para decir, los hermanos que iban conmigo son testigos. Y aquí viene la importancia de ser testigo. Y dice en la gran comisión, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que el Señor quiere son testigos. ¿Testigos de qué? De su gran poder, de su gran amor, de su gran misericordia para con los humanos pecadores, que nos ha mostrado un nuevo camino. Él quiere testigos. No vamos a convencer al mundo, no vamos a impactar al mundo si no somos testigos, si no decimos, yo soy testigo de esto, yo vi esto, ya el Señor hizo conmigo esto, el Señor me transformó. Debemos abundar en eso, no guardarnos nada. El Señor quiere testigos y Pedro puso de testigos a estos 6 hermanos que eran creyentes, eran circuncisos, testigos de lo ocurrido. Otra cosa que aprendemos es no estorbar los propósitos de Dios, porque en una frase Pedro dice, ¿quién soy yo para estorbar los propósitos de Dios? Si algo no entendemos del todo, pero el Señor nos está llamando, nos está mostrando, pues, ¿quién puede más? La importancia de la influencia del Señor en nuestra vida o nuestro propio criterio. Pues mejor no nos metemos a estorbar los propósitos de Dios. Y bueno, como resultado de todo esto, repasemos los últimos versículos. Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron. Ya no hubo reclamos, ya no hubo acusaciones, ya no hubo todo lo que se dice tantas veces, ¿verdad? Contra los siervos de Dios, contra los líderes,
se levantan reclamos, acusaciones, dudas, pero cuando el Señor obra y el Espíritu Santo confirma, ¿qué sucede? Aquí dice lo que sucede. Callaron, o sea, no más acusaciones, no más dudas, no más confrontaciones. Callaron y glorificaron a Dios. Y ahí está lo importante. Levantar la gloria al Señor, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Qué bonito en pocas palabras la salvación está descrita aquí por boca de Pedro, que dijeron todos los que estaban en la reunión allá en la iglesia de Jerusalén. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Resultado, pues, todo cambia, todo Judea cambia su manera de ver, la iglesia de Judea, todos obedecen a Dios, renuncian a sus falsas ideas, la armonía y la unidad reina en la iglesia y la mayor fortaleza y la única que debe de haber en la iglesia debe estar producida por la armonía y por la unidad. De ahí es la importancia de que pues estudiemos la palabra, la creamos y veamos los ejemplos, pues que los anteriores a nosotros, siervos de Dios también, pues pasaron y aquí está descrito sus batallas, sus confrontaciones y cómo salieron avantes en todo esto. Pues doy la gloria a Dios de haber podido exponer esto. Se arregló el aspecto técnico, no sé por qué de repente al principio a veces me sacan, pero pues siempre logro conectarme. Gracias por ser pacientes y que pues a pesar de todo sigamos adelante con el estudio. Pues está en tus manos, Yazaret. Continuar, ¿verdad? Pues está muy emocionante lo que sigue sucediendo y no solo emocionante, sino muy ilustrativo. Adelante, Yazaret, toma la palabra. Sí, hermanos, pues voy a continuar ahí donde lo dejamos, ¿verdad? Dijimos que entramos al versículo 19, como que ahora retoma la palabra ahí en el 19 y vuelve a hablar, a hacer mención de la persecución que se había hecho a causa de la muerte de Esteban. O sea, vean hasta dónde nos volvemos a retomar, ¿verdad? Y vuelve a entrar ahorita Pablo en escena, pero dice que esos hermanos que habían sido esparcidos a causa de la persecución, a causa de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y entonces vemos que salen de su lugar, ¿no? Por así decirlo, seguro, de su círculo, de la gente a la que están acostumbrados a ver, a conocer, y pasan a ciudades que son, si bien hay también sinagogas, hay judíos, en su mayoría son gentiles. De hecho, en Chipre, en Fenicia, ellos hablaban más, pues había gente fenicia y griegos, y hablaban griego y fenicio. Ajá. Si hablaba allí alguien, no sé, hebreo, pues era porque sí había una comunidad pequeña de judíos, pero no tantos. Pero estos hermanos que salen a causa de la persecución, dice que no hablaban a nadie la palabra, o sea, salen a regiones gentiles y no le hablaban la palabra a nadie, solo a los judíos. Es decir, si se encontraban por ahí a un judío, pues a ese le compartían el evangelio, pero hasta ese momento ellos no hacían contacto con gentiles. Ajá. Ahora pero dice más adelante que había entre ellos, entre los que salieron a causa de la persecución, dice que había unos que eran de Chipre, yo creo que esos eran sus lugares de origen, y de Cirene,
Y dice que estos hombres, cuando entran en Antioquía, hablaron también a los griegos. Es decir, este grupo específico no se enfocó solo en judíos, sino dijeron, pues vamos a hablarle también a los gentiles. Si dice que eran de Chipre y de Cirene, seguramente ellos hablaban también el lenguaje griego. Por lo tanto, a lo mejor hasta se les hizo más fácil hablar con un griego, ¿no? Que con un judío. Pero estos varones específicamente, que no dice la Biblia ni siquiera cómo se llaman, se llamaban, verdaderamente fueron unos héroes que inician mucho antes de Pablo, mucho antes de Bernabé, inician la predicación a gentiles. Vemos la situación de Pedro, pero ahorita vamos a ver la comparativa. Pedro le habla a un gentil, a Cornelio, a su casa y a sus amigos que había invitado Cornelio, pero Cornelio era un hombre dispuesto, ya había recibido una revelación de Dios para recibir el evangelio, pero estos hombres llegaron en Antioquía, que es una ciudad completamente pagana, una ciudad que se reconocía por su inmoralidad sexual, como había mucho paganismo, había muchos rituales a ciertos dioses que demandaban estos rituales, había mucha inmoralidad. Los griegos, Atenas, que se reconocían en ese tiempo porque ellos seguían esto de las filosofías, ¿verdad? Ellos se inventaban sus dioses, creían en la filosofía, se cuestionaban sobre la vida, sobre la muerte, ¿no? Pero no conocían a Dios, y es a este grupo de personas donde estos varones valientes de Cirene y de Chipre comparten el evangelio. Esta Antioquía, que es conocida como Antioquía de Orontes, de las Orontes o Antioquía Siria en ese tiempo, en ese momento era una de las ciudades más pobladas, y por su número de población, después de Roma y después de Alejandría, se le consideraba una de las 3 principales ciudades de la región. Entonces, imagínense, tenía casi 500,000 de personas en ese tiempo y era muchísimo. Era una ciudad muy grande, conocida por sus negocios, su comercio, muy sofisticada la ciudad más que otras regiones, por su gran multiculturalidad, su cultura, y también por la inmoralidad, ¿verdad? Ya lo mencionamos. Ahora, así como se identificaban, por eso es que digo, vamos a ver la comparativa de un gentil como Cornelio, que tenía un corazón dispuesto a Dios, a una ciudad completamente ignorante de Dios, no sabían nada del Señor. Y se podría decir que, por ejemplo, se decía que Jerusalén, sabían, pues es la ciudad de los judíos, ¿no? Todo era como sobre el templo, el culto al Dios viviente, era como un tema de religión. Roma, pues era un imperio, ¿verdad? Que encabezaba los imperios, tenía mucha autoridad, se le conocía como por su poder. Alejandría, que era una de las ciudades donde estaba de las mayores bibliotecas que ha existido, que se quemó después, ¿verdad? Pero era conocida esta ciudad por su intelectualidad, Atenas por la filosofía, pero Antioquía era inmoralidad. O sea, si hay una palabra que describía a la ciudad de Antioquía, era la inmoralidad, ¿verdad? Entonces vemos este contraste, pero dice la palabra del Señor que cuando ellos comparten, estos hombres, dice que en el versículo 21, que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esto de la mano del Señor estaba con ellos, hermanos, fue porque la mano del Señor estaba con ellos que su ministerio fue muy bendecido y fructífero, y dice que como resultado trajo un número de creyentes grande que se convirtieron al Señor. No solamente que escucharon, que medio oyeron, no, se convirtieron. Ya la palabra convertir, hermano, nos habla que verdaderamente tuvieron una fe que produjo arrepentimiento y todo lo demás, y un amor y seguidores de Jesús. Esto nos enseña, hermanos, esta parte maravillosa. Un ministerio, ¿verdad? Un ministerio no puede convertir
personas al Señor, ¿no? Porque a veces decimos, ay, tenemos el ministerio más grande. ¿De cuánto es tu congregación? No, pues mi congregación tiene 300,000 personas y creemos que porque esas 300,000 personas nos dan cierto poder para decir que nuestro ministerio convierte cristianos. Y no es cierto, hermanos. Un ministerio no puede convertir personas al Señor a menos que la mano del Señor esté con ellos. Eso es lo que nos enseña este versículo. Puedes convertir personas a una personalidad sin la mano del Señor. Puedes convertir personas a un club social sin la mano del Señor. Puedes convertir personas a una iglesia, a una institución sin la mano del Señor. Pero no puedes convertir personas al Señor si la mano de Dios no está contigo. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Esta frase, creyeron y se convirtieron al Señor. Esa es una descripción perfecta de la obra redentora, ¿verdad? Que viene por la fe y el arrepentimiento. Y luego dice entonces que a causa de estas cosas que ocurrían en Antioquía, fíjense, Jerusalén estaba a 500 kilómetros al sur de Antioquía, es decir, que Antioquía les quedaba al norte, a 500 kilómetros. Es una distancia bastante extensa para ese tiempo. Y dice que llegó, ahí en el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas, de que el evangelio se estaba propagando entre los gentiles y que las personas de Antioquía habían tenido una respuesta muy favorable al Señor. Llegan las noticias volando a Jerusalén, llegan rápido. Cuando llegan estas noticias, hermanos, fíjense, dice que enviaron a Bernabé. Yo no pienso que los hermanos de Jerusalén lo hayan enviado porque sí, estaba la mano de Dios. Era Dios quien escogió a Bernabé para esta misión. Recordamos que a Bernabé ya lo habíamos visto capítulos antes y vimos la disposición de Bernabé, el corazón de Bernabé. Era un hombre sumamente bondadoso, humilde, claro que tenía temor de Dios, pero vimos el acto compasivo que tiene con Saulo. Cuando a Saulo, pues, estaba en peligro su vida, cuando lo estaban rechazando los hermanos porque decían, no, es que este era el asesino de cristianos. Vemos cómo Bernabé intervino, ¿verdad? Y les dijo, hermanos, no es así, ¿no? Si ya el Señor lo ha traído, pues miremoslo como nuestro hermano. Yo me imagino a Bernabé intercediendo aquí por Pablo, ¿verdad? Por esta situación. Y vemos el corazón que tenía Bernabé. Y después de todos esos acontecimientos, que Saulo tiene que salir y regresa a Tarso, y ahí pasó mucho tiempo, aparece de nuevo. Y cuando están estas noticias de Antioquía, dicen, hay que mandar a alguien, un emisario, ¿verdad? Que nos traiga noticias, que nos diga cómo está, para poner orden, todo esto. Y escogen a Bernabé. Y qué curioso, ¿verdad? Un Bernabé que vemos que está libre de estos prejuicios ay, no, es que si no son judíos no se les comparte el evangelio. Ya vimos que Pedro también, ¿verdad? Pedro, siendo el apóstol del Señor, batallaba con esto, y aunque el Señor seguía haciendo la obra y la hizo en él, vimos que Dios no duda y dice, va a ser Bernabé. Bernabé vamos a mandarlo a Antioquía. Ahora, llega Bernabé, dice que cuando llega, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Y dice aquí la palabra, porque Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y a raíz de eso, de su testimonio, de la labor que va a hacer, ahorita vamos a ver, una gran multitud fue agregada al Señor. O sea, esto seguía creciendo, hermanos, exponencialmente la predicación entre gentiles. Ya había muchos judíos que habían recibido el evangelio, pero este crecimiento exponencial en compartir el evangelio y que los gentiles se convirtieran al Señor, o sea, está ocurriendo de una manera masiva, ¿verdad? Entonces, dice que llega y ve la gracia de Dios. O sea, cuando llega Bernabé a Antioquía, ve la gracia de Dios, ve la manera en cómo Dios también había respondido a estos corazones gentiles que no eran judíos,
pero ve cómo el Señor había también derramado sobre ellos, ¿verdad? El Espíritu, cómo ellos habían recibido también la salvación, el perdón de pecados, y Bernabé se sorprende y dice, wow, o sea, el ver el alcance de la gracia de Dios. Ahora, dijimos, no era lo mismo llegar con Cornelio, un hombre que hasta había recibido una revelación de Dios, a llegar a Antioquía, donde todos se conocían por ser inmorales, por rendir culto a muchos dioses ahí paganos. Y entonces el ver lo que Dios está haciendo, hermanos, dice Bernabé, wow, o sea, se asombra de la gracia de Dios y le causa gozo. Es algo que le trae gozo, dice que se regocijó, ¿verdad? Había algo en el trabajo y en la atmósfera entre los seguidores de Jesús de Antioquía que hizo que Bernabé pudiera ver la gracia de Dios. Pues imagínense el cambio, a ver si dice que convertir significa totalmente que cambiaron de dirección sus vidas. Fue un cambio sorprendente, tan maravilloso que se podía ver la gracia de Dios en ello, ¿verdad? Entonces dice que llega ahí y exhorta, hermanos, exhorta a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé, sí, era un hombre humilde, bueno todo, y también muy enfocado, porque él no perdió el a qué iba, él se enfocó debidamente en su trabajo que tenía como un principal, un líder de la congregación, que fue enviado con este propósito, y el exhortar, o sea, el exhortar a mí me suena no a un regaño, hermanos, pero sí a hablar la verdad, sino a moldearla, no minimizar el estándar para que los hermanitos nuevos gentiles se espantaran y se fueran, no, hablar con la verdad. Eso significa exhortación. Fue y les habló y les dijo, ahora lo que han recibido permanezcan en ello y sean fieles a Dios, porque Dios les ha dado un nuevo propósito. Y entonces él no pierde el enfoque de esto y dice que lejos de que los hermanos se enojaran, se molestaran, se sintieran incomodados y quisieran irse y regresarse al mundo, dice que fueron fortalecidos, se volvieron familia, se volvieron iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. Y el resultado que trajo esto dice que una gran multitud, todavía más, fueron agregados a la familia en la fe, ¿verdad? Fueron convertidos al Señor. Este es el plan de crecimiento de la iglesia. Así es como funciona el crecimiento del cuerpo de Cristo. Efesios 4, versículo 11 al 16 nos dice, y él mismo, y está hablando de Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Los líderes en las iglesias, en la iglesia, bueno, ya había varias iglesias, varios cuerpos, se dedicaban a edificar, ¿verdad? Cristianos fuertes y saludables. Fuertes y saludables, es decir, fortalecidos en la palabra, guiados con la doctrina de Jesucristo. Y a medida que todos los santos, todos los creyentes, los miembros del cuerpo del Señor son equipados para la obra del ministerio, ¿qué creen que ocurre? Ocurre eso, hermanos. Hay crecimiento, hay madurez, hacen su ministerio, ¿verdad? Con propósito. Y esto produce que el cuerpo de Cristo
crezca, madure, se fortalezca. Y dice el versículo 25, miren, pues Bernabé es enviado a esta misión, pero por esta obra maravillosa orquestada por el Espíritu Santo, yo no dejo de ver el poder maravilloso del Espíritu Santo. Para eso habían sido bautizados con el poder del Espíritu Santo. Bernabé dice, no puedo hacerlo solo. Y efectivamente, hermanos, no podemos hacer la obra del Señor solos, no podemos ser individualistas, tenemos que aprender a quitarnos ese pensamiento, y es egoísta, es egocéntrico, porque el decir, no, yo puedo solo, yo no necesito de los talentos de otro porque yo tengo suficientes talentos, yo tengo suficiente capacidad. Y entonces esa falta de humildad nos hace no poder contemplar nuestras limitaciones como seres humanos. Y Bernabé a mí me encanta porque él dice, no voy a poder hacerlo solo. Y entonces el Señor, ¿verdad? Piensa en un compañero y piensa en Saulo, en Pablo. Y es ahí donde vuelve a entrar Pablo, hermanos, en escena. Y dice que después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo. Miren, hermanos, ya Saulo había pasado aproximadamente como 12 años de que se había ido a Tarso por su seguridad. Habían pasado 12 años de esto. Ahora, no estaba Pablo matando el tiempo, ¿verdad? Dios lo estaba preparando para este futuro que llega precisamente en este momento. Y esto de que este término buscar a Saulo quiere decir prácticamente rastrearlo. Ajá. No es como que, le mandó Bernabé un WhatsApp a Saulo y ya en automático Saulo le manda su ubicación en tiempo real y ya él sabe dónde está. No, hermanos, eso no ocurría en la antigüedad. Lo rastreó, lo buscó, se tomó su tiempo para ir a encontrarlo. Su compañero no es que no pudiera ser cualquiera, pero guiado por el Espíritu Santo, le dice, tiene que ser él, tiene que ser Pablo, tienes que ir a buscarlo. Y dice que lo encuentra y hallándole lo trae a Antioquía, ¿verdad? Y dice que estuvieron en Antioquía, ahí en esa iglesia que seguía creciendo, de gentiles, un año estuvieron y se convirtieron en iglesia, porque dice, estuvieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llama por primera vez, hermanos, cristianos en Antioquía. Qué impresionante, ¿verdad? Y a mí me encanta esto, hermanos, de que el término cristianos, no crean que el cristiano sale como un término que lo usaron de una forma como muy formal. Al principio era como una burla. Miren, hasta este momento a todos los que habían seguido a Cristo se les había conocido por varios nombres, así los relacionaban. Les habían llamado discípulos, Hechos 1:15, cuando estaban ahí al inicio del libro de Hechos. Habían sido llamados los santos, habían sido llamados creyentes, habían sido ya llamados hermanos, habían sido llamados testigos, lo vimos, Los ¿verdad? seguidores de Jesús. Pasado, los seguidores de Jesús, los del camino. Se les había llamado nazarenos porque los relacionaban con Jesús de Nazaret, pero ahora son llamados cristianos. Este término cristian se refería a el partido de, es decir, esta terminación te decía que tú eres del partido de, es decir, que eran como los del partido de Cristo, cristianos, Decir cristianos era como decir jesuitas, ¿no? De Jesús, personas de Jesús. Eran personas que este término describía a personas asociadas con Jesucristo. Entonces es como que esta idea de cristianos, hoy decimos cristianos, pero en su lenguaje, en su raíz original, el término es como unos que son de Cristo. Esto significaba cristiano, unos que son de Cristo. Miren, hermanos, llegó para quedarse, porque a partir de ahí les gustó el nombre, y aunque a lo mejor lo hacían como una burla en algún momento, la sociedad así los identificaba como, unos que son de Cristo, que se dicen ser de Cristo,
llegó el término para quedarse porque ha prevalecido, ¿verdad? Por todos los tiempos. Claro, pertenecemos a Jesús, somos del partido de Jesucristo y nos gusta llamarnos cristianos. Entonces, aquí es por primera vez, hermanos, donde sale el término en Antioquía, en una ciudad gentil, donde el evangelio se le comparte a personas completamente gentiles y sale una iglesia grande aquí en Antioquía. Sus líderes maestros eran Bernabé y Pablo, quienes están enseñando, ¿verdad? Y de aquí se queda el término cristiano para siempre y hasta el momento, ¿verdad? Así somos los cristianos. Entonces, vemos que continúa el versículo 27 y esta es la parte del por qué se llama este estudio así, ¿verdad? Bendecidos para bendecir, la iglesia de Antioquía. Y de aquí sale el título, hermanos, dice el versículo 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual precisamente sucedió históricamente, sí ocurrió esta hambruna, hermanos, sucedió en tiempos de Claudio, un emperador romano. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, hermanos, dice que en aquellos días se levanta un hombre llamado Ágabo y dice que profetas, ¿verdad? Unos profetas. Esto término profetas, hermanos, no crean que se dedicaban a estar pronosticando hambrunas en ese tiempo. Eran personas que compartían el evangelio, pero les había sido revelado a través del Espíritu Santo que iba a ocurrir una hambruna en toda la tierra habitada. Y esto es como en la tierra que ellos conocían, en las zonas donde ellos se desenvolvían. Y sí sucede. Entonces dice que comenzaron a dar, ¿verdad? Conforme a lo que los hermanos tenían y enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Y lo hicieron. Ahora, los cristianos, hermanos, al escuchar esta palabra del hermano Ágabo, no sé cómo es el acento, no lo toman de a loco, o sea, no es como que dicen, ay, chance y pase, chance no pase, pues vamos a ver qué sucede. No, se toman muy en serio la palabra que este hombre les dice, que este hermano les dice, me ha sido revelado por el Espíritu esta situación y no lo piensan, hermanos, inmediatamente se ponen serios en el asunto y generosamente comienzan a prepararse para esa necesidad venidera, ¿verdad? Entonces, ocurre, hermanos, en el tiempo de Claudio. De hecho, esta temporada de este emperador fue marcado por una sucesión de malas cosechas en su tiempo, ¿verdad? Y por lo tanto sí hubo mucha escasez de alimentos en varias partes del imperio, en Roma, en Grecia, en Egipto y en Judea, que es donde van los hermanos a mandar la provisión. Entonces, vemos que estos verdaderamente eran discípulos y eran cristianos reales, o sea, realmente eran identificados con Cristo, porque dice que inmediatamente no dudan y dan generosamente para satisfacer la necesidad de otros hermanos, incluso hermanos que no conocían porque ya dijimos que estaba un poco retirada Antioquía de Jerusalén, donde está esa zona Judea, estaba retirado. No era muy improbable que a lo mejor se conocieran en persona, pero ellos no lo dudan. Generosamente comienzan a dar y a prepararse para proveer a los hermanos, ¿verdad? Ahora no, dice que dan conforme a todo lo que tenían, dan conforme a los recursos que tenían. Los que tenían más seguramente dieron más, y refiriéndose a alimentos, a recursos en todos los sentidos. También esto significa que dieron conforme a la fe que tenían.
no se trataba de cantidad, hermanos. Se trataba de que lo que ellos verdaderamente habían creído en su corazón, lo que habían recibido de Cristo, ahora ellos decían, yo lo voy a dar, confiando que su regalo a la obra, este dar a la obra de Dios, era una inversión digna en su reino. No era una pérdida, era una inversión en el reino de Dios. Entonces, también podemos ver, hermanos, que si una persona tiene siempre esa determinación a no dar, no dar, no dar, y pone miles de excusas, no, Dios no necesita mi dinero, no esto y aquello, es una persona que nunca lo va a hacer. Y es una persona que no se puede identificar con Cristo porque Cristo nos enseñó a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Ahora, esta estima que tenían por Bernabé y Saulo, pues era muy evidente, los respetaban, les tenían mucho aprecio y tanto fue así que les confían. Miren, hermanos, Bernabé, Pablo, les damos esto para que lo envíen a los hermanos que están necesitando en Judea. Ellos no se dijeron, ay, sí, seguramente sí se los llevarán, no se lo transearán, a lo mejor y lo usan para ellos mismos. No, hermanos, el testimonio de Saulo y de Bernabé era tal que los hermanos no dudaron, les dieron todo lo que habían juntado para que se lo llevaran a Judea, los hermanos, ¿verdad? Hasta donde sabemos, hermanos, este es el primer acto de caridad de esta naturaleza en toda la historia registrada en esta ciudad de Antioquía. Ciertas personas gentiles, así les llamaban, personas que recolectaban dinero, recursos para ayudar a otras. ¿Y de qué magnitud? No era una ayuda y no es menospreciar, es un ejemplo, ¿no? De dar una despensa. Hermanos, estaban dando para sostener a una ciudad entera, unos hermanos de una ciudad entera en un tiempo de escasez que no sabemos cuánto tiempo, ellos no sabían cuánto tiempo iba a durar. Y es por eso, hermanos, con mucha razón, se les llama cristianos por primera vez aquí en Antioquía. Y cristianos en todo el esplendor de la palabra, no era un título, verdaderamente sus hechos, sus actos, una conversión real en esta ciudad que no había tenido, hermanos, nunca un acercamiento al Evangelio, a Jesucristo, no conocían nada, pero cuando llegó el Evangelio con todo el poder del Espíritu Santo, tocó sus corazones y verdaderamente sus vidas fueron transformadas. Y el primer manifiesto de esa vida transformada, de esa fe llena de frutos de arrepentimiento, fue este acto, sostener a los hermanos de Judea en medio de esta hambruna. Y bueno, hermanos, pues vamos a orar antes de terminar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este estudio, Señor. Gracias por el estudio de tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor, tan desafiante, tan instructivo, Señor, para nuestras vidas. Gracias porque tú nos recuerdas, Señor, que muchas veces en nuestros actos, a veces dejamos de creer en nuestros actos de fe, Señor, pensando y diciendo, no, todo es por gracia, no es por obras, Señor, pero tu palabra también nos dice, muéstrame tu fe por tus obras. Y Señor, pues hoy nos recuerda, Señor, que estamos llamados, Padre, a marcar la diferencia con nuestra vida misma, Señor, pero nuestra vida misma, Señor, siempre está repleta de oportunidades donde podemos servir a los demás, donde podemos servir a nuestro prójimo, y que en medio de ese servicio, de esa ayuda, de ese acercamiento con una persona, Señor, que ni siquiera conocemos, Señor, pero que tú sí la conoces, se abre, Señor, esta puerta de oportunidad para hablar de tu evangelio, Señor. Que no se nos olvide, Señor, estas oportunidades, mi Dios, que en el servicio, Señor, la gente puede ver esa bondad que habla de ti, Señor, no habla de nosotros, Padre, habla de lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Que verdaderamente, Señor, hoy el bendecidos para bendecir sea no un lema, Señor, sino verdaderamente un modo de vida. Si hemos sido tan bendecidos por ti, Señor,
que nada nos impida bendecir a otros, Señor, compartiendo tu palabra, pero también, Señor, ayudándoles si en algo nosotros los podemos, Señor, ayudar con recursos, con oración, Señor, con un abrazo, con una charla, con un café, Señor, y escuchar a las personas, Padre, que no se nos olvide que podemos hacerlo, Señor, porque de ti nosotros hemos recibido mucho más abundantemente, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos y por todas las necesidades que se oraron al inicio. Tú lo tienes todo bajo control, Señor, y tú lo sabes todo. En ti confiamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanitos, Dios los bendiga. Recuerden que tienen que desconectarse para poderse conectar a la lectura bíblica. Bendiciones a todos. Gracias, Jess. Gracias, pastor. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Noches, bendiciones.